quiero invitarte a detenerte un momento. Detente. Respira profundo. Y permítete desconectarte por unos minutos del ruido, del estrés, de las preocupaciones. Porque hoy vamos a hablar de algo que puede cambiar tu vida. Algo que sostiene al corazón en medio de la tormenta. Algo que no siempre es fácil, pero que siempre es necesario. La fe. Pero no una fe superficial. No una fe de palabras bonitas. Sino una fe real, profunda, probada. Una fe que se mantiene, incluso cuando no entiendes lo que está pasando. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que estás creyendo, pero al mismo tiempo estás cansado? ¿Que oras, pero no ves respuesta? ¿Que confías, pero tienes miedo? Si es así, este mensaje es para ti. La Biblia nos da una definición poderosa. Hebreos 11, 1. RVR 1960. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. NTU. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. PDT. Tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. La fe no es imaginar, no es desear, no es pensar positivo solamente. La fe es certeza. Pero aquí está lo interesante. Es certeza de algo que todavía no ves. Y eso va en contra de nuestra naturaleza. Porque queremos ver para creer. Queremos pruebas, respuestas, señales. Pero Dios dice, confía, incluso cuando no entiendas. La fe es como caminar en la oscuridad, tomado de la mano de alguien en quien confías. No ves el camino, pero sabes que Él sí. Y eso cambia todo. Es fácil tener fe, cuando todo está bien. Cuando hay salud, cuando hay trabajo, cuando la familia está en paz. Pero, ¿qué pasa cuando todo se complica? Cuando llegan problemas inesperados. Cuando recibes una noticia difícil. Cuando sientes que todo se está derrumbando. Ahí, la fe deja de ser teoría. Y se convierte en decisión. 2 Corintios 5, 7. RVR 1960. Porque por fe andamos, no por vista. Pausa. No por lo que vemos. No por lo que sentimos. No por lo que parece lógico. Sino por fe. Imagina a una persona que pierde su empleo. Tiene cuentas que pagar. Responsabilidades, familia. Y aún así, decide decir. Dios, no entiendo, pero confío en ti. Eso es fe. Fe. No es negar el problema. Fe. No es fingir que todo está bien. Fe. Es confiar en Dios, incluso cuando no está bien. La fe no es un concepto nuevo. La Biblia está llena de historias reales, de personas que creyeron, incluso cuando todo parecía imposible. Abraham, fe sin dirección. Hebreos 11, 8, NTV. Abraham obedeció cuando Dios lo llamó, sin saber a dónde iba. Sin saber. Sin tener un mapa. Sin garantías. Y aún así, obedeció. ¿Cuántas veces nosotros queremos que Dios nos explique todo, antes de dar un paso? Pero la fe no funciona así. A veces Dios no te muestra el destino. Porque quiere enseñarte a confiar en el proceso. David y Goliat, fe en lo imposible. 1 Samuel 5 y 45, PDT. Tú vienes contra mí con espada, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor. David no negó el tamaño del gigante. Pero tampoco permitió que el gigante definiera su fe. Tal vez hoy, tú también tienes un gigante. Un problema.
Una preocupación. Una situación que parece demasiado grande. Recuerda esto. Tu problema puede ser grande. Pero Dios es más grande. El miedo es una de las mayores barreras de la fe. El miedo te dice, no vas a poder. La fe te dice, Dios está contigo. Isaías 41, 10. RVR 1960. No temas, porque yo estoy contigo. Dios no dice, no habrá problemas. Dice, no estarás solo. Piensa en eso que te da miedo hoy. Ahora, imagina entregárselo a Dios. Eso es fe en acción. La fe crece, se desarrolla, se fortalece. Romanos 10 y 17. La fe viene por el oír. Entre más escuchas a Dios, más confías en Él. Orar no es solo pedir, es conectar, es confiar, es descansar en Dios. Haz memoria. ¿Cuántas veces Dios ya te ha ayudado? Si lo hizo antes, puede hacerlo otra vez. Mateo 5 y 20. RVR 1960. Si tuviereis fe como un grano de mostaza. No necesitas una fe enorme. Solo necesitas una fe sincera. No perfecta. No perfecta. No perfecta. Sincera. Este es uno de los momentos más difíciles. Cuando oras. Y no hay respuesta. Pero escucha esto. El silencio de Dios no significa ausencia. Eclesiastés 3 y 11, NTV. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios está trabajando. Aunque no lo veas. Dios está obrando. Aunque no lo sientas. La verdadera fe no se rinde. Gálatas 6, 9. No nos cansemos de hacer el bien. Sigue creyendo. Sigue orando. Sigue confiando. Tal vez estás cansado. Tal vez sientes que ya no puedes más. Pero hoy, Dios te dice, no te rindas. La fe no es entender todo. Es confiar, en medio de todo. Y hoy, tú puedes decidir confiar. Señor, hoy, aumento mi fe. Aunque no entienda. Aunque tenga miedo. Aunque no vea respuestas. Confío en ti. Amén. Qué hermoso es poder decir eso con el corazón. Señor, confío en ti. Pero quiero llevarte más lejos hoy. No nos quedemos solo en la definición o en unas cuantas historias conocidas. Vamos a abrir juntos Hebreos capítulo 11, el gran salón de la fama de la fe. Este capítulo no es solo una lista de nombres, es un espejo donde podemos vernos a nosotros mismos. Vamos a leerlo con calma en la versión Palabra de Dios para Todos, y luego compararemos frases clave en la Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera 1960, para que la verdad penetre más profundo. La versión Palabra de Dios para Todos dice así: Ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Por la fe, sabemos que Dios con una orden creó el mundo. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó por su fe. Aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de su fe. Por la fe, Enoc no murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo. Por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Se da testimonio de que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Por la fe, Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe,
Noé demostró que el mundo estaba equivocado, y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Por la fe, Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Por la fe, Abraham vivió como inmigrante en la tierra prometida. Vivía en carpas lo mismo que Isaac y Jacob, porque Dios también les había hecho a ellos la misma promesa. Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tiene bases eternas, una ciudad planeada y construida por Dios. Abraham estaba ya muy viejo para tener hijos, y Sara no podía tenerlos, pero por la fe de Abraham, Dios hizo que tuvieran hijos. Abraham confiaba en que Dios cumple lo que promete. Este hombre estaba ya muy viejo, casi en sus últimos días, pero tuvo tantos descendientes que no se pueden contar, tan numerosos como las estrellas del cielo y como los granos de arena de la playa. Todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos, en el futuro, y aceptaron ser inmigrantes y refugiados en la tierra. Al obrar así, demostraron claramente que buscaban otra patria. Si ellos hubieran estado pensando en el país que habían abandonado, habrían tenido tiempo de sobra para regresar, pero ellos aspiraban a una patria mejor, un país celestial. Por eso, Dios no se avergonzó de ser su Dios y les preparó una ciudad celestial. Dios puso a prueba la fe de Abraham pidiéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo. Por la fe, Abraham obedeció. Él ya tenía las promesas de Dios, quien le había dicho, tu descendencia será trazada a través de Isaac. Abraham creía que Dios tenía poder para resucitar a los muertos. Entonces se puede decir que prácticamente Abraham recuperó a su hijo Isaac de entre los muertos. Por la fe, Isaac bendijo el futuro de Jacob y de Esaú. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios, apoyado en su bastón. Por la fe, cuando José estaba por morir les dijo a los israelitas que algún día habrían de salir de Egipto y les hizo prometer que se llevarían su cuerpo con ellos. Por la fe, los padres de Moisés lo escondieron 3 meses después de que nació. Vieron que era un bebé hermoso y no tuvieron miedo de desobedecer las órdenes del rey. Por la fe, cuando Moisés creció rechazó los honores de ser llamado nieto del faraón. Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Al contrario, decidió sufrir junto al pueblo de Dios. Prefirió sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto porque estaba esperando la recompensa de Dios. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer al enojo del rey. Siguió firme como si estuviera viendo al Dios invisible. Por la fe, Moisés preparó el día de la Pascua. Puso sangre en las puertas de las casas para que el ángel de la muerte no matara a los hijos mayores de los israelitas. Por la fe, el pueblo que seguía a Moisés atravesó el Mar Rojo como si fuera tierra firme. Los egipcios en cambio trataron de hacer lo mismo, pero se ahogaron. Por la fe, las murallas de Jericó se derrumbaron cuando el pueblo de Dios marchó alrededor de ellas durante 7 días y luego se desplomaron. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes porque ella recibió amistosamente a los espías israelitas. ¿Qué más puedo decir? No hay tiempo suficiente para contarles sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por la fe, todos ellos conquistaron reinos, hicieron justicia y Dios los ayudó de la manera que les prometió. Por la fe, cerraron la boca de leones, pudieron apagar la violencia de las llamas y se salvaron de morir a espada. Por la fe, unos que eran débiles se hicieron fuertes, llegaron a ser poderosos y derrotaron ejércitos. Por la fe, hubo mujeres que recibieron de nuevo con vida a familiares que habían muerto. Otros, en cambio, por alcanzar una mejor resurrección fueron torturados y no aceptaron ser puestos en libertad. Por la fe, unos sufrieron burlas y golpes. Otros fueron atados y llevados a la cárcel. Los mataron a pedradas, los cortaron por la mitad y los mataron a espada. Algunos de ellos vestían pieles de ovejas y de cabras. Por la fe, fueron pobres, perseguidos y maltratados por la gente. El mundo no los merecía. Ellos anduvieron en desiertos y montañas, viviendo en cuevas y huecos. Todos ellos son reconocidos por su fe, pero ninguno de ellos recibió la promesa de Dios. Dios tenía planeado algo mejor para nosotros.
Él quería perfeccionarlos también a ellos, pero solamente junto con nosotros. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé preparó el arca. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe también la misma Sara. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido lo prometido, pero viéndolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Por la fe dejaron a Egipto, pasaron el mar Rojo, cayeron los muros de Jericó. ¿Y qué más diré? Porque el tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, quienes por fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones, sacaron fuerzas de debilidad. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio por la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algo mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Te das cuenta? Todos estos hombres y mujeres murieron sin ver el cumplimiento completo de las promesas, y aún así creyeron. Dios tenía algo mejor reservado, y ese algo mejor eres tú y yo, porque ahora vemos a Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a detenernos en algunos de estos ejemplos y ver cómo aplicarlos a nuestra vida diaria aquí y ahora, en nuestras ciudades, en nuestras familias, en México y en el mundo. 1. Abel, la fe que ofrece lo mejor de nosotros no ofreció cualquier cosa, ofreció lo más excelente. ¿Qué estás ofreciendo tú a Dios hoy? ¿Lo mejor de tu tiempo, de tu dinero, de tu corazón, o solo las obras? Cada mañana, dedica los primeros 10 a 15 minutos a Dios. No empieces el día con el celular. Empieza con la Biblia abierta. Esa pequeña decisión diaria fortalece la fe. 2. Enoc, la fe que agrada a Dios. Enoc caminó con Dios, y un día simplemente no fue hallado. Su vida diaria era una caminata con Dios. Recomendación para hoy. Practica la presencia de Dios en lo ordinario. Mientras cocinas, manejas, trabajas, di en voz baja, Señor, estoy contigo. La fe crece en la intimidad diaria, no solo en los domingos. 3. Noé, la fe que obedece cuando nadie más cree. Noé construyó un arca durante años, sin haber visto una gota de lluvia. La gente se burlaba. ¿Estás construyendo algo que otros no entienden? Un matrimonio sano, un negocio con integridad, una vida de oración constante. Cuando sientas que estás solo en tu fe, recuerda que Noé salvó a su familia. Tu obediencia puede salvar a los tuyos. 4. Abraham, la fe sin mapa, salió sin saber a dónde iba. Aplicación diaria. Toma decisiones pequeñas en fe. ¿Dios te está llamando a perdonar a alguien? ¿A cambiar un hábito? ¿A dar aunque no sobre? Da el siguiente paso aunque no veas el destino completo. 5. Abraham ofreciendo a Isaac, la fe en la prueba más dura. El momento en que Dios pidió lo más preciado. Abraham creyó que Dios podía resucitar. Reflexión. ¿Qué Isaac tienes que estás aferrando con fuerza? ¿Un sueño, una relación, un plan? La fe verdadera dice, si Dios lo pide, es porque tiene algo mejor.
6. Moisés, la fe que elige el sufrimiento, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que disfrutar los placeres temporales de Egipto. Hoy, ¿estás dispuesto a elegir lo correcto aunque sea incómodo? En el trabajo, en las redes, en tus finanzas, elige integridad aunque cueste. 7. Los demás héroes, Rahab, Gedeón, David, profetas. Algunos conquistaron, otros sufrieron terriblemente. La fe no siempre significa victoria inmediata. A veces significa resistencia. Consejo práctico para tiempos difíciles. Crea un diario de fidelidad de Dios. Anota cada vez que Dios te ha sacado de una prueba. Léelo cuando la fe flaquee. Aplicaciones generales para la vida diaria. Rutina matutina de fe. Lee un salmo y ora específicamente por tus temores. En la familia, ora juntos aunque sea 3 minutos al día. Enseña a tus hijos que la fe es confiar aunque no vean. En el trabajo y las finanzas, da el diezmo y ofrendas con fe. Dios es galardonador de los que le buscan. Cuando llega el cansancio, recuerda Gálatas 6, 9. Descansa en Dios, no en tus fuerzas. En la cultura actual, en medio de noticias difíciles, crisis económica o familiar, elige creer que Dios sigue en control. Hermano, hermana, tal vez hoy tu fe se siente pequeña como un grano de mostaza. Está bien. Jesús dijo que con eso basta. No necesitas fe perfecta. Necesitas fe sincera, dirigida al Dios fiel. Señor Jesús, autor y consumador de nuestra fe, hoy traemos delante de ti nuestras dudas, nuestros miedos y nuestras fatigas. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos a caminar como Abraham, a obedecer como Noé, a elegirte como Moisés. Aunque no veamos, aunque no entendamos, aunque estemos cansados, confiamos en ti. Te pedimos por cada persona que está viendo este vídeo. Fortalece su fe hoy. Dale paz en la tormenta. Y cuando llegue el momento, que pueda decir como aquellos antiguos, he creído, y por eso he hablado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por haber pasado este tiempo conmigo en la palabra. Si este mensaje te bendijo, déjame un amén en los comentarios y dime, ¿qué ejemplo de Hebreos 11 te impactó más hoy? Suscríbete, activa la campanita y comparte este vídeo con alguien que necesite fortalecer su fe. Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos en el próximo tiempo de reflexión. Hasta pronto. Qué hermoso es poder decir eso con el corazón. Señor, confío en ti. Pero quiero llevarte más lejos hoy. No nos quedemos solo en la definición o en unas cuantas historias conocidas. Vamos a abrir juntos Hebreos capítulo 11, el gran salón de la fama de la fe. Este capítulo no es solo una lista de nombres, es un espejo donde podemos vernos a nosotros mismos. Vamos a leerlo con calma en la versión Palabra de Dios para Todos, y luego compararemos frases clave en la Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera 1960, para que la verdad penetre más profundo. La versión Palabra de Dios para Todos dice así: Ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Por la fe, sabemos que Dios con una orden creó el mundo. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó por su fe. Aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de su fe. Por la fe, Enoc no murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo. Por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Se da testimonio de que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Por la fe, Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado, y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Por la fe,
Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Por la fe, Abraham vivió como inmigrante en la tierra prometida. Vivía en carpas lo mismo que Isaac y Jacob, porque Dios también les había hecho a ellos la misma promesa. Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tiene bases eternas, una ciudad planeada y construida por Dios. Abraham estaba ya muy viejo para tener hijos, y Sara no podía tenerlos, pero por la fe de Abraham, Dios hizo que tuvieran hijos. Abraham confiaba en que Dios cumple lo que promete. Este hombre estaba ya muy viejo, casi en sus últimos días, pero tuvo tantos descendientes que no se pueden contar, tan numerosos como las estrellas del cielo y como los granos de arena de la playa. Todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos, en el futuro, y aceptaron ser inmigrantes y refugiados en la tierra. Al obrar así, demostraron claramente que buscaban otra patria. Si ellos hubieran estado pensando en el país que habían abandonado, habrían tenido tiempo de sobra para regresar, pero ellos aspiraban a una patria mejor, un país celestial. Por eso, Dios no se avergonzó de ser su Dios y les preparó una ciudad celestial. Dios puso a prueba la fe de Abraham pidiéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo. Por la fe, Abraham obedeció. Él ya tenía las promesas de Dios, quien le había dicho, tu descendencia será trazada a través de Isaac. Abraham creía que Dios tenía poder para resucitar a los muertos. Entonces se puede decir que prácticamente Abraham recuperó a su hijo Isaac de entre los muertos. Por la fe, Isaac bendijo el futuro de Jacob y de Esaú. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios, apoyado en su bastón. Por la fe, cuando José estaba por morir les dijo a los israelitas que algún día habrían de salir de Egipto y les hizo prometer que se llevarían su cuerpo con ellos. Por la fe, los padres de Moisés lo escondieron 3 meses después de que nació. Vieron que era un bebé hermoso y no tuvieron miedo de desobedecer las órdenes del rey. Por la fe, cuando Moisés creció rechazó los honores de ser llamado nieto del faraón. Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Al contrario, decidió sufrir junto al pueblo de Dios. Prefirió sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto porque estaba esperando la recompensa de Dios. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer al enojo del rey. Siguió firme como si estuviera viendo al Dios invisible. Por la fe, Moisés preparó el día de la Pascua. Puso sangre en las puertas de las casas para que el ángel de la muerte no matara a los hijos mayores de los israelitas. Por la fe, el pueblo que seguía a Moisés atravesó el Mar Rojo como si fuera tierra firme. Los egipcios en cambio trataron de hacer lo mismo, pero se ahogaron. Por la fe, las murallas de Jericó se derrumbaron cuando el pueblo de Dios marchó alrededor de ellas durante 7 días y luego se desplomaron. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes porque ella recibió amistosamente a los espías israelitas. ¿Qué más puedo decir? No hay tiempo suficiente para contarles sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por la fe, todos ellos conquistaron reinos, hicieron justicia y Dios los ayudó de la manera que les prometió. Por la fe, cerraron la boca de leones, pudieron apagar la violencia de las llamas y se salvaron de morir a espada. Por la fe, unos que eran débiles se hicieron fuertes, llegaron a ser poderosos y derrotaron ejércitos. Por la fe, hubo mujeres que recibieron de nuevo con vida a familiares que habían muerto. Otros, en cambio, por alcanzar una mejor resurrección fueron torturados y no aceptaron ser puestos en libertad. Por la fe, unos sufrieron burlas y golpes. Otros fueron atados y llevados a la cárcel. Los mataron a pedradas, los cortaron por la mitad y los mataron a espada. Algunos de ellos vestían pieles de ovejas y de cabras. Por la fe, fueron pobres, perseguidos y maltratados por la gente. El mundo no los merecía. Ellos anduvieron en desiertos y montañas, viviendo en cuevas y huecos. Todos ellos son reconocidos por su fe, pero ninguno de ellos recibió la promesa de Dios. Dios tenía planeado algo mejor para nosotros. Él quería perfeccionarlos también a ellos, pero solamente junto con nosotros. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé preparó el arca. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe también la misma Sara. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido lo prometido, pero viéndolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Por la fe dejaron a Egipto, pasaron el mar Rojo, cayeron los muros de Jericó. ¿Y qué más diré? Porque el tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, quienes por fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones, sacaron fuerzas de debilidad. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio por la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algo mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Te das cuenta? Todos estos hombres y mujeres murieron sin ver el cumplimiento completo de las promesas, y aún así creyeron. Dios tenía algo mejor reservado, y ese algo mejor eres tú y yo, porque ahora vemos a Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a detenernos en algunos de estos ejemplos y ver cómo aplicarlos a nuestra vida diaria aquí y ahora, en nuestras ciudades, en nuestras familias, en México y en el mundo. 1. Abel, la fe que ofrece lo mejor de nosotros no ofreció cualquier cosa, ofreció lo más excelente. ¿Qué estás ofreciendo tú a Dios hoy? ¿Lo mejor de tu tiempo, de tu dinero, de tu corazón, o solo las obras? Cada mañana, dedica los primeros 10 a 15 minutos a Dios. No empieces el día con el celular. Empieza con la Biblia abierta. Esa pequeña decisión diaria fortalece la fe. 2. Enoc, la fe que agrada a Dios. Enoc caminó con Dios, y un día simplemente no fue hallado. Su vida diaria era una caminata con Dios. Recomendación para hoy. Practica la presencia de Dios en lo ordinario. Mientras cocinas, manejas, trabajas, di en voz baja, Señor, estoy contigo. La fe crece en la intimidad diaria, no solo en los domingos. 3. Noé, la fe que obedece cuando nadie más cree. Noé construyó un arca durante años, sin haber visto una gota de lluvia. La gente se burlaba. ¿Estás construyendo algo que otros no entienden? Un matrimonio sano, un negocio con integridad, una vida de oración constante. Cuando sientas que estás solo en tu fe, recuerda que Noé salvó a su familia. Tu obediencia puede salvar a los tuyos. 4. Abraham, la fe sin mapa, salió sin saber a dónde iba. Aplicación diaria. Toma decisiones pequeñas en fe. ¿Dios te está llamando a perdonar a alguien? ¿A cambiar un hábito? ¿A dar aunque no sobre? Da el siguiente paso aunque no veas el destino completo. 5. Abraham ofreciendo a Isaac, la fe en la prueba más dura. El momento en que Dios pidió lo más preciado. Abraham creyó que Dios podía resucitar. Reflexión. ¿Qué Isaac tienes que estás aferrando con fuerza? ¿Un sueño, una relación, un plan? La fe verdadera dice, si Dios lo pide, es porque tiene algo mejor. 6. Moisés, la fe que elige el sufrimiento, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que disfrutar los placeres temporales de Egipto. Hoy, ¿estás dispuesto a elegir lo correcto aunque sea incómodo? En el trabajo, en las redes, en tus finanzas,
Elige integridad aunque cueste. 7. Los demás héroes, Rahab, Gedeón, David, profetas. Algunos conquistaron, otros sufrieron terriblemente. La fe no siempre significa victoria inmediata. A veces significa resistencia. Consejo práctico para tiempos difíciles. Crea un diario de fidelidad de Dios. Anota cada vez que Dios te ha sacado de una prueba. Léelo cuando la fe flaquee. Aplicaciones generales para la vida diaria. Rutina matutina de fe. Lee un salmo y ora específicamente por tus temores. En la familia, ora juntos aunque sea 3 minutos al día. Enseña a tus hijos que la fe es confiar aunque no vean. En el trabajo y las finanzas, da el diezmo y ofrendas con fe. Dios es galardonador de los que le buscan. Cuando llega el cansancio, recuerda Gálatas 6, 9. Descansa en Dios, no en tus fuerzas. En la cultura actual, en medio de noticias difíciles, crisis económica o familiar, elige creer que Dios sigue en control. Hermano, hermana, tal vez hoy tu fe se siente pequeña como un grano de mostaza. Está bien. Jesús dijo que con eso basta. No necesitas fe perfecta. Necesitas fe sincera, dirigida al Dios fiel. Señor Jesús, autor y consumador de nuestra fe, hoy traemos delante de ti nuestras dudas, nuestros miedos y nuestras fatigas. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos a caminar como Abraham, a obedecer como Noé, a elegirte como Moisés. Aunque no veamos, aunque no entendamos, aunque estemos cansados, confiamos en ti. Te pedimos por cada persona que está viendo este vídeo. Fortalece su fe hoy. Dale paz en la tormenta. Y cuando llegue el momento, que pueda decir como aquellos antiguos, he creído, y por eso he hablado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por haber pasado este tiempo conmigo en la palabra. Si este mensaje te bendijo, déjame un amén en los comentarios y dime, ¿qué ejemplo de Hebreos 11 te impactó más hoy? Suscríbete, activa la campanita y comparte este vídeo con alguien que necesite fortalecer su fe. Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos en el próximo tiempo de reflexión. Hasta pronto.